Primeramente, muy buenas, sean bienvenidos. Mi nombre es Kenneth Mejía. Nosotros somos el grupo número 2, el cual lo componemos su servidor, Kenneth José Mejía Torres, Alejandra Yareli García y Heidi Vanessa Márquez Landaverde. Muy bien, a nosotros nos toca hablar acerca del caso Maritza Urrutia versus Guatemala. Bien, vamos a hablar primeramente sobre los antecedentes. La demanda del presente caso fue interpuesta por la Comisión el 9 de enero de 2002 en razón de que la detención arbitraria y tortura de Maritza Ninet Urrutia García, quien permaneció retenida en un centro clandestino de detención durante 8 días y fue obligada a emitir una opinión pública, un comunicado previamente preparado por sus captores, con los que se incurrió en violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la víctima y sus familiares, conforme a los artículos 7, 5, 13, 8 y 25 respectivamente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, en dicha demanda se le solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. A su vez, la Comisión solicitó el pago por parte del Estado de las reparaciones como consecuencia de su responsabilidad por las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Maritza Urrutia y sus familiares. Por último, se le pidió a la Corte que ordenara a Guatemala, al Estado de Guatemala, el pago de gastos y costas en que hayan incurrido la presunta víctima y sus familiares en la tramitación del caso ante la Comisión y ante la Corte. Por su parte, el 30 de enero de 2002, los representantes de la supuesta víctima y sus familiares presentaron un escrito autónomo de solicitudes y argumentos y pruebas que en este escrito dichos representantes presentaron sus apreciaciones sobre los hechos del caso y además de lo solicitado por la Comisión, solicitaron que la Corte declare la violación del artículo 11 de la Convención de la protección de la honra y la dignidad en perjuicio de la presunta víctima y sus familiares. Asimismo, solicitaron que la Corte ordenara al Estado que repare las consecuencias de las violaciones de los derechos de la víctima y sus familiares, que le ordene el pago de los gastos y costas en que incurrieron a nivel nacional e internacional y que juzgue y sancione a los responsables de los hechos. Hola, mi nombre es Alejandra García y continuando con la exposición, sabemos que para que la Corte pudiera determinar el alcance del reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuado por el Estado, tomó en cuenta los alegatos de la Comisión, de los representantes de la presunta víctima y del Estado. Durante el trámite del caso ante la Comisión, el presidente de la Comisión Interamericana viajó a Guatemala y en su visita el presidente de la República reconoció la responsabilidad institucional del Estado por el incumplimiento impuestos por el artículo 1 de la Comisión Americana de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención y de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de Guatemala. En la contestación de la demanda, el Estado se remitió a esa declaración y aceptó el acatamiento de los hechos y de la responsabilidad institucional. Además, solicitó que se estableciera una alternativa de solución amistosa en este caso. Y en caso de no ser aceptada tal propuesta, sin necesidad de audiencia en otro tipo de diligencia, y con el ánimo de hacer efectivos los principios de economía y celeridad procesal, se emitiera la respectiva sentencia. Los días 20 y 21 de febrero del año 2003, durante la audiencia pública celebrada en el referente caso, los testigos, la comisión, los representantes de la presunta víctima y el Estado hicieron alusiones de fondo del asunto y se refirieron a las eventualidades reparaciones. Durante la audiencia pública, el Estado destacó que el reconocimiento y la aceptación se funda en la omisión en que incurrió el Estado en cuanto a su obligación de garantizar a las personas el disfrute y respeto de sus derechos fundamentales conforme a la Convención, a su Carta Magna y otros instrumentos internacionales
que Guatemala está suscrito. En esa misma audiencia reiteró que el gobierno de Guatemala aceptaba el acatamiento de los hechos que motivaron la presentación de la demanda. Por otra parte, en la demanda, en la audiencia pública y en los alegatos finales escritos, la Comisión Interamericana manifestó que el reconocimiento de responsabilidad institucional del Estado por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 1, en numeral 1 de la Convención, en prejuicio de Marisa Urrutia, realizada por el presidente de Guatemala el 9 de agosto del año 2000, tiene pleno valor jurídico de acuerdo con los principios de derecho internacional y obliga al Estado, de conformidad con la Convención Americana, a reparar las violaciones cometidas. La Comisión agregó que en dicha declaración consta la aceptación de los hechos del caso por parte del Estado. Por último, los representantes de la presunta víctima señalaron en su escrito de alegatos finales que los hechos habían sido aceptados por el Estado, en primer lugar con el reconocimiento público hecho el 9 de agosto del año 2000 por el presidente de Guatemala, en el sentido de reconocer la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 1, numeral 1 de la Convención, en perjuicio de Marisa Urrutia. Y en segundo lugar, en el alegato oral, cuando el agente del Estado afirmó que el gobierno de Guatemala aceptó el acatamiento de los hechos que motivaron la presentación de esta demanda. Primeramente, muy buena, mi nombre es Kenneth Mejía y yo les voy a hablar acerca de los alegatos de la comisión. Muy bien, la comisión, si bien señaló que el Estado reconoció su responsabilidad institucional en declaración del 9 de agosto del 2000, lo cual en sí mismo constituye un trascendental acto de satisfacción oportunamente valorado por la comisión, un año y medio después de dicho reconocimiento, no ha cumplido la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas por sus agentes en perjuicio de Marisa Urrutia. Por ello, la comisión solicitó que la Corte ordene al Estado, como medida de satisfacción y garantía de no repetición, la investigación seria de los hechos y el juzgamiento y sanción de los responsables. Bien, la resolución de la Corte. La Corte declaró que por unanimidad el Estado violó el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Marisa Urrutia. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma y las obligaciones previstas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Marisa Urrutia García. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el mismo artículo 1.1 de la misma, y las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación para la víctima. El Estado debe de investigar efectivamente los hechos en el presente caso, que generaron las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el incumplimiento de las obligaciones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, también con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación. Al Estado se le obliga que debe de pagar la cantidad de $10,000 o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de indemnización del daño material. El Estado debe pagar la cantidad total de la indemnización ordenada por concepto de daño inmaterial y costas y gastos establecidos en la presente sentencia, sin que ninguno de los rubros que la componen puedan ser objeto de impuesto, gravamen o tasa actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro. El Estado debe de cumplir las medidas de reparación ordenadas en la presente sentencia dentro del plazo de 1 año contado a partir de que ésta se haya notificado. La Corte supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado deberá rendir al tribunal un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento. Muchas gracias por su atención.